alto precio en vidas humanas. Visto a estas alturas, ¿cuál diría usted que fue la decisión correcta? ¿Por qué hubo esta duda? Muy buenas tardes, estimado Lolo. Linda tarde, Isabelita, Moni. Y buenas tardes a todos quienes nos acompañan esta tarde para disfrutar de unos momentos en este pequeño conversatorio. El día de hoy no tenemos respuesta y la respuesta correcta nos va a dar el tiempo. Lo que tenemos son dos realidades. El uno, como usted lo menciona, el caso de Suecia, en donde existe una realidad. El Estado entrega una responsabilidad individual y esta responsabilidad individual significa que cada persona, cada ciudadano es responsable por cuidar de sí mismo y por cuidar que la pandemia esté controlada. Esto con el fin de crear una inmunidad de rebaño que finalmente está soportada por una política de salud pública muy fuerte y esto como resultado en el tiempo ha traído que ha tenido un mejor desempeño económico Suecia frente a otros países de su misma región. Hay otro dato interesante en el caso de Suecia, que es de un 43% de popularidad que tenía el gobierno. El día de hoy tiene un 70% de popularidad. Es decir, a pesar de la crisis, la popularidad del gobierno se incrementó, tienen buenos resultados económicos y el ciudadano es disciplinado y se controla, se autocontrola para no causar un mayor caos por efectos de la pandemia. Nuestra realidad es diferente. Nosotros tenemos un sistema económico débil, tenemos un sistema de salud débil y además que ha venido acompañada con esta indisciplina que podemos ver, por ejemplo, en la ciudad de Quito. Estamos con semáforo rojo, pero uno sale y está haciendo fila para esperar el semáforo del tránsito, porque hay mucho tránsito. Es decir, tampoco hemos sido nosotros muy disciplinados en seguir las instrucciones para poder sobrepasar la pandemia. No tenemos la solución, como acaba de decir, y tampoco podemos ver en retrospectiva porque estamos en medio de lo que yo llamo el huracán. Estamos en el ojo del huracán. Sí tenemos que ser conscientes que la salud y vida se necesita para poder producir y para poder trabajar. Y que la salud y vida tiene que estar en equilibrio con el bienestar económico y social. Eso es lo que le puedo decir, Lola. Gracias. La segunda pregunta para doña Mónica Heller. Un médico norteamericano, el doctor Erickson, sostiene que el coronavirus es parecido a la gripe y que cobra un similar número de víctimas y por lo tanto no hacía falta ningún confinamiento. Detrás de esta posición hay muchos políticos, científicos y también ciudadanos. ¿Por qué hay esta duda? ¿Qué esconde esta duda? Tal vez el riesgo de que haya más muertos por la crisis económica que por la pandemia. ¿Cuál es su opinión, doña Mónica? Porque se trata de un error científico, se trata de la ignorancia lo que produce esto, o se trata del miedo a los efectos reales de la economía que todavía no vemos. Muchísimas gracias. Un gusto a las dos, Isabelita y Gaby. A ver, planteado así, ambas situaciones lucen como imposibles. Parecería que es un modelo de elección binaria, o lo uno o lo otro. Y sin duda ha sido la pregunta de la temporada. Todos los países, todas las ciudades se cuestionan si abrir o no abrir su economía. Por supuesto, los argumentos son sólidos en ambas direcciones. Nadie quiere arriesgar vidas, pero es importante preservar la economía. Y probablemente la respuesta recae sobre algún punto en la mitad. Es muy difícil tomar decisiones sin tener información. Es decir, en este momento se conoce poco de la enfermedad, de cómo se comporta, de si efectivamente hay
una inmunidad de rebaño, de si una persona que se ha contagiado una vez puede o no volverse a contagiar si mantiene inmunidad. Es decir, toda esa información no la tenemos. De tal manera que las decisiones se toman no en función de evidencia, sino en función de evidencia parcial y de muchísimos intereses. Yo creo que ha habido un aprendizaje en estos 4 meses. La gente ha aprendido a ser más cuidadosa, hay mejores hábitos, la gente se lava las manos, usa mascarilla, respeta el distanciamiento social, y creo que eso tiene un valor que contribuye a tomar una decisión hoy, que no es igual a la que se tomó o se debía tomar en un inicio del problema. También creo que se ha fortalecido el sistema de salud, es decir, hoy estamos en mejores condiciones para enfrentar la pandemia. Conocemos un poco más, tenemos más instalaciones, tenemos más recursos, tenemos más medicina, tenemos médicos que ya tienen una trayectoria, de tal manera que estamos en mejores condiciones para enfrentar esto de lo que estuvimos hace un tiempo. Y finalmente, un número importante de ciudadanos en la calle, y tiene congestión, y tiene actividad, y tiene comercio. Es un mensaje clarísimo de que la gente quiere volver a su actividad económica, probablemente porque lo necesita. Entonces, para responder a su pregunta, creo que esta discusión se ha mantenido en diferentes contextos durante algún tiempo. Creo que hay muchísimas opiniones. Creo que desafortunadamente se ha politizado tremendamente el COVID cuando debe ser una discusión más técnica, más científica, más médica y no tan política. Pero sí creo que este es un momento donde el Ecuador tiene que evaluar su propia realidad independientemente de lo que diga un científico americano o de lo que puedan hacer otros países. Ecuador es un país muy pobre, que viene acarreando un problema económico desde el 2019. Hubo inclusive un banco extranjero que ya predijo, previo a la crisis de COVID, que iba a haber un decrecimiento en el PIB del 1% en el 2020. De tal manera que el lujo, el privilegio que pueden darse otros países de simplemente emitir un cheque a sus ciudadanos y decirle, quédese en casa, que nosotros asumimos esa responsabilidad, el Ecuador no lo puede hacer. Entonces creo que el reto, la parte importante de esta discusión es encontrar la forma inteligente de reconciliar ambas posiciones. No es sí o no, es un cómo llegamos a un equilibrio para reactivar la productividad, cuidando con la más absoluta certeza las vidas y la salud de nuestros ciudadanos. Se perdió el sonido. No se escucha. Ahí volvió, ahí volvió. No se escucha. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Muy bien. Decía que ni los científicos están seguros sobre la naturaleza de la pandemia y por eso el problema. Algunos científicos aseguran que desaparecerá el coronavirus solo en 70 días, hagan lo que hagan los gobiernos. Otros dicen que esto permanecerá por largo tiempo. En todo caso, el remedio será o que desaparezca la pandemia que ha habido una vez cada una de las estadísticas, o que aparezca la medicina, o que aparezca la vacuna. La pregunta es, ¿qué cree usted que aparecerá primero? ¿Cuál será la solución? Porque nadie está seguro y por eso a todos los ciudadanos nos conviene o nos toca especular. ¿Cómo está Lolo, Mónica, Gaby, todos los participantes? Un saludo especial. El neumólogo ruso Alexander Chuchalin y Ben Isaac, el científico israelí y el americano, pueden tener criterios muy valiosos, pero una pandemia así no nos puede volver
a coger desprevenidos. Por lo tanto, creo que el Ecuador, nosotros y en el mundo, tenemos que estar preparados para lo peor. No podemos descuidar nuestros protocolos de bioseguridad, el lavado de las manos, las mascarillas, en fin, somos corresponsables. En la medida en que nosotros nos cuidemos, cuidamos a los demás y evitamos que esta pandemia vuelva con esa ferocidad con que estuvo. Creo que esta vuelta al trabajo efectivamente es sumamente importante, sobre todo en nuestro país, la reactivación económica, los empresarios estamos realmente sin liquidez con esta situación tan terrible que nos ha pasado, pero no por volver al trabajo podemos arriesgarnos a que vuelva otra vez un semáforo rojo, el contagio, la enfermedad, la muerte, el dolor y la pobreza que estamos viviendo. Entonces tenemos que realmente ser muy responsables en esta reactivación productiva, cuidando no solamente nuestra salud, cuidando la salud de los demás, además apoyando a todo aquel que no tiene, en la medida en que nosotros también podamos hacerlo, pero estamos conscientes que solo unidos podremos salir adelante. Muchas gracias. La siguiente pregunta para doña Mónica Heller. El gobierno ha informado que dispone de 1.100 millones para la rehabilitación de la empresa privada o para evitar la quiebra de algunas empresas. La pregunta es, ¿qué características debe tener el reglamento para la distribución de esos recursos para que no vaya a las empresas que menos necesitan o a las que no tienen remedio, sino que haya la posibilidad de asegurar las menores pérdidas posibles, tanto en empresas como en puestos de trabajo? Es decir, para que la recuperación sea posible, tiene que haber auxilio de algún lado, porque el problema es de una enorme liquidez que amenaza a todas las empresas. Pero por supuesto hay sectores menos riesgosos que otros. ¿Qué características debería tener el reglamento para la distribución de esos recursos? Quiero partir por decir que este es un buen esfuerzo del gobierno, que es un buen mensaje, que era lo correcto para hacer en este momento. Habiendo dicho esto, digo, el monto, 1.150 millones, es un monto pequeño que de ninguna manera va a cubrir las necesidades o va a satisfacer la demanda. Para poner en contexto, el promedio créditos que tiene la banca en el Ecuador es de 27.000 millones, es decir, este es un porcentaje muy chiquito y yo estimo que fácilmente se requerirá 3 o 4 veces este monto para subsanar el problema inmediato de liquidez. También lamento que se le haya puesto un cap a las empresas medianas que facturan $2 millones, porque hay empresas medianas que facturan un poco más, que van a necesitar de estos fondos y que si no tienen ayuda, a lo mejor no sobrevivirán la crisis. Pero entendiendo que el dinero es limitado, porque esto es así, creo que tenemos que hacer la asignación de los fondos de una manera absolutamente técnica y no politizada, independientemente del contexto que esto pueda generar. Yo creo que hay que tener siempre presente que el objetivo es preservar empresas y preservar plazas de trabajo, de tal manera que para otorgar estos créditos yo sí creo que es importante revisar la salud de la empresa solicitante, es decir, hay que estar convencidos de que es una empresa viable, porque si no sería realmente un desperdicio de recursos que hoy son escasos y sumamente importantes. Entonces, creo que debe haber un análisis
profundo y serio de quién es el solicitante. Creo que tiene que haber algún tipo de seriedad en esa empresa, es decir, tiene que haber unos años ya de existencia, tiene que haber estado, en mi criterio, al día con sus obligaciones de ser IES, por lo menos hasta el mes de marzo. Es decir, creo que tiene que haber la certeza de que es una empresa real. Creo que es importante hacer una evaluación del número de empleos que esa empresa va a generar o va a preservar. Es decir, creo que tiene que haber un análisis global de quién es el solicitante antes de asignarle estos fondos. Creo que es responsabilidad del banco que los va a asignar hacer esa evaluación. Creo que el banco tiene que tener absoluta seriedad y tiene que ser transparente en este proceso, precisamente para evitar que haya mala utilización o mala asignación o para que haya cuestionamientos de cómo y por qué. Creo que debe ser absolutamente transparente. Creo que debe haber un reporte regular de cómo se ha hecho esta asignación. Creo que debe haber una revisión regular también de que el dinero entregado haya sido utilizado para los fines con los cuales fue asignado. Es decir, tiene que haber una preservación del empleo. Y creo que finalmente hay que hacer un esfuerzo mayor como país, conseguir más fondos y tratar de generar más de estos créditos, porque este es un momento muy endeble para la empresa ecuatoriana. Hay un altísimo riesgo para un número importante de empresas, las cuales, si no tienen ayuda y no tienen acceso a liquidez, no sobrevivirán. Y eso a su vez se verá traducido en desempleo, poca productividad, poca generación de impuestos, en fin, todo el contexto que lo conocemos bien. Entonces creo que es muy importante apreciar este primer intento, reconocerlo por todo el valor que tiene, pero insistir en que se haga en mayor volumen. Muchas gracias. La siguiente pregunta para doña Isabel Novoa. Todos los gobiernos del mundo han entregado recursos a la empresa privada para evitar la quiebra y defender los empleos. Sin embargo, esos recursos provienen generalmente de la impresión de billetes si es que no hay ahorros y no hay crédito del exterior. Pero la impresión de billetes genera inflación. Nosotros no tenemos las posibilidades para acudir a estas fuentes del dinero debido a la dolarización que nos impide, al no tener moneda, nos impide imprimir billetes. La pregunta es, ¿qué es entonces la dolarización? ¿Una camisa de fuerza que nos impide políticas adecuadas o es más bien la mejor defensa que tenemos los ecuatorianos en contra de las devaluaciones? Como usted casualmente recalcó, desgraciadamente nuestro gobierno no tiene espacio fiscal, no tiene ahorro público, no tiene reservas internacionales suficientes, no tenemos acceso a mercados y no podemos expandir el crédito debido a que los dólares tienen que venir desde afuera. La dolarización es la única salida que nosotros tenemos como país. ¿Por qué? Porque otros países casualmente tienen confianza en la dolarización. Nosotros tenemos más bien que fortalecer esa dolarización y atraer inversiones extranjeras, incentivar nuestras exportaciones con producción nacional para atraer más dólares de afuera. Pero además, yo quisiera que nos demos cuenta en el país que tenemos un reto muy grande por delante cuando existen países como Panamá, Singapur, que tienen realmente muchas inversiones internacionales que nosotros podríamos tener con la dolarización. El problema está que necesitamos fortalecer la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana y darle apoyo a los inversionistas internacionales, darle apoyo a nuestra producción nacional para que así podamos salir por el mundo con nuestra propia producción. La situación que enfrenta el país
y el mundo y las relaciones entre China y Estados Unidos pueden afectarnos. Tenemos que todos en conjunto tratar de hacer un esfuerzo con el gobierno para fortalecer esa dolarización y dar confianza a los internacionales y a los nacionales. Muchas gracias. La siguiente pregunta para doña Gabriela Sommerfeld. El gobierno, que se ha mostrado reacio a reducir el gasto público por años, ha anunciado que hará un ajuste de 4.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿cumplirá esta promesa? ¿Será suficiente ese ajuste? ¿Y es este el inicio del camino correcto para el gobierno? Gracias, Lolo. A ver, sabemos y se estima que la economía ecuatoriana va a tener entre 10.000 y 12.000 millones de déficit en el presupuesto. 4.000 millones, si hacemos matemática simple, no nos alcanza. Hay una brecha todavía importante. El ahorro que el día de hoy se ha anunciado viene principalmente dado por salarios, reducción de salarios, por reducción en compras públicas y por pago de la deuda externa, por ahorro en el pago de la deuda externa. Dos de esos componentes son temporales. En el uno le pateamos hacia adelante la pelota, en el caso de los salarios es por un momento de 9 meses y en otros casos sí van a disminuir el tamaño del Estado y evidentemente sí hay una reestructuración del Estado. Pero estamos hablando que dos de las medidas tomadas son temporales, la que sí es definitiva. Necesitamos primero crear unas medidas que realmente nos permitan ir reduciendo el tamaño del Estado para que la sábana que tenemos en el Ecuador alcance a tapar nuestro cuerpito. Porque actualmente la que tenemos se queda en la mitad del cuerpo y no podemos manejar un país así. Es como la economía de nuestras casas, es como la economía de nuestras empresas. Si gastamos más de lo que está ingresando, evidentemente el problema cada día va a ser más grande, ahondado más esta vez por el tema de la pandemia. Tenemos que buscar más inversión, tenemos que atraer más inversión, tenemos que buscar ese modelo económico que nos permita reactivar la economía para poder, con el crecimiento de ella y a través del crecimiento de ella, empezar a generar más tributos para que haya más recursos para una sana inversión que no puede hacer todo lo que ha querido hacer porque ya vimos que no funciona ese modelo y que no alcanzan los recursos para ello. Y por otro lado, tenemos actores importantes en la economía, que es el sector privado, que está dispuesto a arriesgar, a traer inversión, a invertir más los propios ecuatorianos, siempre con reglas claras y con un juego limpio, es decir, sin sorpresas cada de vez en cuando. Para la pregunta que usted me hace, que si hemos entrado en el camino correcto, hemos entrado en el camino correcto. Que estamos un poco tarde, tal vez estamos un poco tarde. Lo importante es que hemos dado el primer paso y nada más importante que cuando se quiere caminar, demos el primer paso. Entonces hay que felicitar al gobierno por el paso tomado porque es una buena decisión que nos cambia de rumbo a los ecuatorianos. Que se cumplirá la promesa. Y yo aquí le quiero más bien cambiar la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer todos los ecuatorianos y cuál es el rol de los ecuatorianos para que esto se cumpla? Y hay 3 tipos de ecuatorianos. El sector público, gobierno, el sector privado, generador de los empleos, la empresa y la sociedad civil. Cada uno tiene su rol. El gobierno tiene que poner las reglas necesarias para que el Ecuador sea atractivo frente a la región. El empresariado tiene que ser supremamente eficiente y saber que hoy es el momento de arrimar el hombro y de que nosotros seamos los primeros voceros en decir, mi país vale la pena, yo quiero estar en mi país y les invito a llegar a mi país. Y la sociedad civil igual, haga lo propio con la responsabilidad que se merece y todos juntos, como ha mencionado Isabelita,
salgamos y saquemos nuestro país adelante. Muchas gracias. La siguiente pregunta, nuevamente para doña Isabel Novoa. La dolarización parece en riesgo a causa del coronavirus. Ya estaba en peligro por la guerra entre China y Estados Unidos que usted mencionó. Pero el coronavirus ha delatado el interés de las naciones de volver a establecer fronteras, de recuperar las empresas que tenían afuera y de resolver los problemas globales localmente. La pregunta es, ¿qué cree usted que pasará con la globalización y con el comercio internacional? Bueno, la Organización Mundial de Comercio casualmente prevé una reducción de entre el 13% al 32% este año debido a la pandemia. El 2021 es incierto porque no sabemos realmente cuánto va a durar esta pandemia. Pero, sin embargo, la CEPAL ya nos ha advertido también de que ellos prevén una depresión, una recesión de un menos 5.3% y que van a haber grandes cambios estructurales en organizaciones productivas, en comercio internacional y en el actual modelo de globalización. Necesitamos cambiar las estructuras en el sentido de que se cree que se van a hacer polos. Por ejemplo, Europa como un polo, América del Norte como otro polo y Asia Oriental como otro polo, que van a buscar proveedores cerca de estos polos y por lo tanto va a haber realmente un nearshoring, se llama eso, estos proveedores cerca y al mismo tiempo un reshoring, que significa que van a traer personas que puedan, digamos, nuevas empresas que puedan darles los productos, pero que les quede cerca. Va a haber una agudización en la fragilidad del multilateralismo, una economía global definitivamente más regionalizada. Y necesitamos entonces integrarnos en lo productivo comercial. En este punto tenemos que nosotros tratar de ser lo más competitivos posibles y para eso sí necesitamos un momento dado el apoyo del gobierno para que podamos tener créditos con bajas tasas de interés. Sé que ya lo estamos haciendo, sé que el lunes comienza el Banco del Pacífico con los créditos para la mediana y la pequeña empresa que están a muy buena tasa, al 5% y además con 6 meses de gracia. Pero tenemos que incentivar mucho más eso, porque en otras partes, por ejemplo, en Colombia, desde el mes de abril, imagínense que todas las empresas que han bajado en su productividad un 20%, el gobierno está pagando al 40% de sus empleados directamente para poderlas apoyar. Entonces, las empresas necesitamos reglas claras, seguridad jurídica, necesitamos cooperación y solidaridad internacional para poder salir adelante. Al mismo tiempo, creo que el país necesita en ese sentido regularizarnos más en lo de, por supuesto, se ha hecho un gran esfuerzo en el gasto fiscal, pero, por ejemplo, podrían haber muchas más APPs, privatizarlas, para que un momento dado puedan venir inversionistas internacionales, que eso es casualmente lo que necesitamos aquí para poder fortalecer inclusive nuestra dolarización. Muchas gracias. Una pregunta puntual para doña Gabriela Sommerfeld. Usted es especialista experta en turismo, es uno de los sectores más golpeados en esta crisis. ¿Usted cree que se recuperará el turismo como venía funcionando
que se transformará o tendrá que buscar el turismo local. El turismo masivo, como todas las industrias masivas, los deportes, los espectáculos, museos, etcétera, igual el turismo tendrán que buscar alternativas. Como todos los ciudadanos y habitantes del planeta, el turismo también se va a tener que adaptar y reinventar. Hay una certeza en lo que usted ha dicho, y es que el turismo es una de las industrias más golpeadas, si no es la más golpeada en esta pandemia. En el mes de febrero empezamos a sentir ya los estragos, cuando empezó a haber cancelaciones de viajeros, cuando las reservas en los hoteles empezaron a disminuirse. Y al día de hoy, la OMT, Organización Mundial de Turismo, lanza estadísticas en donde se sabe que el 72% de países alrededor del mundo cerraron sus fronteras durante la pandemia. Muchos de ellos, o la mayoría de ellos, todavía no los abren. Se estima que mientras se va abriendo las fronteras, que no se sabe qué tiempo puede tomar, porque hay países que ya dicen que abrirán en el mes de septiembre, como por ejemplo Argentina, se va a perder entre el 60 y el 80% de la industria turística en esos destinos. Por otro lado, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo nos dice que el impacto sobre los empleos en el sector turístico, en la industria turística a nivel global, es de 1/3. Es decir, 100 millones de empleos se van a perder durante la pandemia y el impacto de la pandemia en esta industria. Es decir, vamos a retroceder entre 5 y 7 años las estadísticas y el número de turistas que existían en el mercado. En otras palabras, 2.7 trillones de dólares va a costar el impacto sobre el turismo alrededor del mundo. Hemos visto que a causa de lo que estoy mencionando, aerolíneas están entregando aviones, es decir, va a haber menos oferta de sillas. Hoteles están cerrando sus operaciones, menos oferta de camas. Y sobre lo que usted decía, ¿qué pasa con los eventos? Los eventos va a ser el último segmento dentro del mercado y de los productos turísticos en que se van a volver a activar. De hecho, los grandes eventos que habían para este año, principios del próximo, han sido postergados en unos casos 1 año, en otros casos mucho más tiempo. Esto es grave porque hemos visto que la industria turística y esta industria tan bondadosa y poco contaminante ha mostrado que riega recursos de forma transversal en toda la economía de un país. Ha mostrado que puede reactivar la economía en el corto plazo cuando hay una crisis de algún otro tipo de ingresos que tenga un país, como funcionó muchas veces en el caso de países que dependían del petróleo, cuando entraba el turismo, no solamente que cubría el déficit presupuestario de petróleo, sino que generaba un superávit cubriendo ese déficit petrolero, y de estos hay muchos casos aquí en la propia Latinoamérica. Pero también el turismo ayudó a frenar la migración de zonas rurales a zonas urbanas, lo cual permitía un mejor manejo de la economía a los diferentes países. En el caso específico del Ecuador, 500,000 trabajos dependen del turismo. Ese es el riesgo de la masa salarial, la masa laboral en riesgo en este momento en esta industria. ¿Que se va a recuperar? Por supuesto que sí, porque es parte del ADN y de la esencia del ser humano. También hay estadísticas positivas. Hay estadísticas que ya muestran que la gente va a empezar a moverse primero en auto y pocos en vuelos domésticos de aquí en los próximos 60, 90 días. Se van a atrever a volar internacionalmente más del 60% en 6 meses. Entonces son estadísticas que ya nos deja ver que va a haber una reactivación, pero que la reactivación va a ser lenta. En los países donde ya se están abriendo la conectividad, se ve que el turismo de ocio es el primero que se está activando y reactivando, y esto es algo bueno. Ahora, igual, yendo a lo micro, yendo a mi caso,
por ejemplo, estamos en hotelería, aquí Mónica también está en hotelería y coincide que Isabelita también, las tres están en hotelería. En nuestro caso, entonces, nos tenemos que reinventar. Entonces, ya no solamente vamos a estar captando a huéspedes que son viajeros, sino que tenemos que empezar a buscar otros mercados que puedan querer nuestros servicios dentro de nuestras instalaciones y vamos a tener que empezar a brindar otro tipo de servicios a otros nichos de mercado que no es el viajero frecuente o viajero de ocio. En lo que es deliveries, también nos vamos a tener que fortalecer, vamos a tener que hacer una reingeniería de costos, que creo que todos ya los hemos hecho, y reinventar, atraer y apelar a esa sensibilidad que ya nos dicen los estudios que va a buscar el nuevo consumidor en nuestros servicios. Primero, sistemas de bioseguridad bastante fuertes que le brinden seguridad al usuario de nuestros servicios. Segundo, precios. Va a ser un mercado de precios durante un buen tiempo. Y tercero, ellos van a buscar igual hotelería pequeña, no van a buscar grandes masas. Entonces, vamos a tener que reenfocar un poquito nuestros negocios y adaptar para que esta industria tan generosa vuelva a crecer. Muchas gracias. Para doña Mónica Heller, la pregunta. Estamos a punto de volver a la actividad económica. ¿Cómo cree que será este retorno? Cabe creer que habrá un boom inicial de ventas debido a las ventas o a las compras represadas, pero luego se reducirán las ventas debido al desempleo. Habrá tal vez un retorno a una vida más frugal. ¿Todo volverá a ser normal o nada será lo mismo al regresar a la actividad económica? ¿Qué es lo que esperan los empresarios para este retorno? Yo creo que es importante primero poner la pregunta en contexto. El Ecuador adolece de varios problemas en este momento. Independientemente del COVID, tenemos una baja significativa en el precio del petróleo, tenemos una ruptura en 2 tramos del oleoducto, tenemos un estimado de 500,000 desempleados producidos por la pandemia. Esto todo va a repercutir en un ejercicio comercial que hay quienes estiman que será un decrecimiento del PIB entre el 6 y 7%, y hay otros más pesimistas que dicen que llegará al doble dígito. Entonces no podemos llamarnos a engaños. Esa es la realidad del Ecuador. El entorno es malo, el estado anímico es malo y las condiciones generales son malas. Esto nos obliga a ver el panorama en 2 etapas. El futuro inmediato y después un mediano plazo. Yo creo que el futuro inmediato tiene 2 objetivos en la economía: sobrevivir y comprar tiempo. Para sobrevivir, las empresas necesitan adoptar una economía de guerra, bajar su nivel de gasto a la mínima expresión, gastar lo menos posible. Hay que proteger la liquidez, absolutamente, y hay que invertir única y exclusivamente en los rubros que van a generar un retorno inmediato. Hemos entrado, como bien decía Gaby, en un mundo nuevo. Yo le llamo el mundo de no touch, el mundo de no tocar. Eso significa que a corto plazo las empresas vamos a tener que adaptarnos a esta nueva forma de trabajo. Tendremos que incorporar mucho más online. Inclusive estaba leyendo esta mañana que hay empresas trabajando ya en drones para hacer el delivery de los productos comprados online, para evitar ese contacto humano en la entrega. Creo que vamos a tener que aprender a manejar la asistencia remota, casos como la telemedicina que se ha desarrollado en estos últimos meses son ejemplos. Creo que vamos a hacer una serie de cambios y adaptaciones en el tema de aforo, en el tema de tipo de servicio que ofrecemos. En fin, creo que al corto plazo la situación es muy mala. No creo y no espero, y espero estar equivocada, no me gustaría nada más que estar equivocada, pero no espero una reacción rebote como la que usted menciona, donde la gente sale a comprar en compensación de los meses que ha estado en su casa. No lo creo, pero me encantaría que ese sea el caso.
Lo que yo realmente creo que va a pasar es que todas las empresas van a hacer grandes esfuerzos, pero no todas van a sobrevivir. Desafortunadamente, no todas van a sobrevivir. Leía en estos días que Israel, que es un país bastante tecnológico, y como ustedes deben haber visto, la tecnología se ha comportado mejor que ningún otro sector. Y aún así, Israel prevé que el 50% de sus empresas corre el riesgo de no sobrevivir después de la pandemia. Entonces, Ecuador, que es un país más endeble, tendrá, si no esas cifras, unas peores. Un gran número de las empresas, desafortunadamente, no sobrevivirán. Y después viene una segunda etapa, que es la de mediano plazo. Y creo que ahí los retos son enteramente diferentes. Creo que habrá que identificar las nuevas preferencias y los nuevos apetitos del consumidor, porque no sabemos bien cómo va a evolucionar. Creo que las empresas van a tener que aprender a ser relevantes para esas nuevas necesidades de su cliente. Creo que vamos a tener que aprender a escuchar más y a ofrecer lo que realmente nuestro consumidor, nuestro cliente busca. Vamos a tener que hacer ajustes de precio. Yo creo que una de las grandes consecuencias de la pandemia será una deflación. Todo bajará de precio. También todos seremos más pobres. Creo que se adaptarán algunas cosas a la tecnología, se adoptarán nuevas costumbres, más trabajo a distancia. Una de las consecuencias de eso, sin duda, serán muchísimos espacios disponibles para arriendo, es decir, muchas de las oficinas que hoy se ocupan muy probablemente serán desocupadas porque la gente aprenderá a trabajar más a distancia. Y creo que eventualmente, con el aparecimiento de una vacuna y de un tratamiento médico apropiado, las medidas se irán relajando y probablemente a un largo plazo volveremos a la normalidad. Yo soy optimista en ese sentido. Yo quiero creer que la naturaleza humana es sociable, que volveremos a los restaurantes, que volveremos a viajar, que volveremos a los centros comerciales. Yo creo firmemente que eso va a pasar una vez que la gente pierda el miedo. Y perder el miedo es función, primero, de aprender a manejar mejor la pandemia, segundo, de ver mejores números, como bien mencionaba Isabelita, y finalmente de una vacuna que dé esa confianza y esa posibilidad. Pero creo que el corto plazo es malo, me apena mucho que así se ve por ahora. Tenemos sorpresas positivas, pero creo que uno de los grandes mensajes es que la situación es muy complicada, es muy, muy complicada. Y no es momento para producir aún más diferencias. Creo que es momento para buscar convergencias y enfrentar conjuntamente el enemigo común que es el coronavirus. Muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para una última ronda de preguntas, si es que hacemos un esfuerzo por sintetizar un poquito. Para doña Gabriela Sommerfeld. Los países más afectados por el coronavirus son los países más ricos, los países europeos y Estados Unidos. Sin embargo, Ecuador es uno de los más afectados si es que nos atenemos a las cifras y comparamos con el número de habitantes. Por eso la pregunta es, ¿qué nos pasó a nosotros o qué nos pasa? ¿Es por la indisciplina social, por la concurrencia de otras enfermedades, por decisiones tardías, falta de recursos o falta de liderazgo? ¿Qué nos ha pasado? Casualmente el día de hoy nos compartieron unas estadísticas en un chat donde la Organización Mundial de Salud sacaba el ranking al día de ayer de los países con mayor cantidad de padecimientos por millón de habitantes. Primero está Reino Unido, segundo está Suecia, tercero está Ecuador. Es una verdad. Una segunda verdad es que el Ecuador fue uno de los primeros países en tomar las decisiones correctas de cerrar, si es que esa es la correcta, ¿no? El tiempo nos dirá, volvemos a la primera pregunta, de cerrar sus fronteras y después siguieron el resto de países en Latinoamérica. Pero también tuvimos unas debilidades que fue que no creo que hemos sido tan disciplinados. Y por ahí se escuchan otras teorías de que se combinaron además otras enfermedades. O sea, en definitiva,
Lolo, este momento no tenemos la respuesta. Lo que sí podemos decir es que no es momento en el caos de buscar a los culpables. En el caos es el momento de extendernos la mano, de llamar a trabajar en equipo, en conjunto, porque tenemos una gran tarea de reconstruir a nuestro amado Ecuador a partir del día de hoy, todos de la mano. Nuevamente, cada uno ejerciendo el rol que le corresponde y ejerciéndole con total responsabilidad, con amor a nuestra patria y con total transparencia, porque de las cosas que más le hace al país, más que dinero, son valores que los hemos visto totalmente minados y en esta pandemia han salido a la luz. Gracias. Gracias. Para doña Mónica Heller. El mundo no volverá a ser el mismo después de la pandemia, en eso coinciden todos, pero no en la naturaleza de los cambios. Para algunos solo habrá un cambio de costumbres, para otros habrá cambios culturales y políticos, e incluso hay filósofos que hablan de un cambio de civilización. El fin de la globalidad, el retorno a lo local, la reducción del comercio, la recuperación de fronteras, el temor a la migración, la reducción de los niveles de vida, el fin de la era del bienestar en definitiva. ¿Cuál será, en su opinión, el nivel de transformación del mundo después del coronavirus? Yo creo que toda crisis trae cambios. Si miramos hacia atrás, la crisis bancaria trajo unos cambios, obligó a los bancos a ser más cuidadosos, más prudentes, a cuidar a sus depositantes. La crisis de septiembre 11 hizo que los aeropuertos y las aerolíneas instauraran más medidas de seguridad. Es decir, lo que le quiero decir es que no necesariamente los cambios son malos. Sí, yo creo que esta pandemia traerá cambios. Creo que la gente aprenderá a ser más cuidadosa, a tener mejores hábitos de higiene. Creo que obligó a fortalecer los sistemas de salud, que probablemente es una gran cosa. Lástima el precio tan grande que tuvimos que pagar, pero creo que es un avance importante. Creo que también ha facilitado, por ejemplo, la adopción de tecnología, que para el Ecuador es importante porque nos trae a valor presente, nos permite nivelarnos con el resto del mundo. Creo que nos regresa una cierta apreciación por el medio ambiente y seguramente traerá mejores prácticas de conservación y de cuidado con el entorno. Creo que nos ha permitido volver a ciertos valores importantes. Hay un nuevo y retomado aprecio por la familia, por el hogar, por un montón de valores que probablemente en el día a día se nos habían olvidado. Creo que esas son cosas buenas. Creo que probablemente saldremos mucho menos polarizados o deberíamos salir menos polarizados de una crisis como esta. Y creo que es un buen mensaje para los gobiernos al entender que finalmente todos somos igual de vulnerables. Y hay una lección fundamental del COVID, es que si tú no te cuidas, no me cuidas. Y si yo no me cuido, no te cuido. Y eso aplica a todo. Y creo que ese es uno de los grandes valores del COVID. De tal manera que sí, entendiendo y aceptando que habrá cambios, yo no los veo como malos necesariamente. No creo que volveremos a una prehistoria de cerrar fronteras, de suspender comunicaciones, de intercambio comercial. No lo creo. Creo que hemos evolucionado suficiente para entender que esas son grandes ventajas. Creo que el hecho de que la pandemia haya sido universal hace que no se pueda asignar culpas, responsabilidades o prejuicios a zonas específicas. De tal manera que yo en ese sentido creo que hay que sobrevivir esta primera etapa, hay que planificar y poner de parte para la siguiente etapa y hay que poder ser justos en la valoración de las consecuencias. Se han pagado precios terribles, se han perdido muchísimas vidas, pero ojalá el aprendizaje colectivo sea bueno y nos lleve a ser mejores. Yo soy optimista. Muchas gracias. La última pregunta para doña Isabel Noboa.
Países como Grecia, Irlanda, Portugal pasaron por crisis muy severas y tuvieron que adoptar medidas terribles como reducir los salarios. Ahora nosotros estamos haciendo exactamente eso, haciendo unos ajustes muy exigentes. Pero esto tiene sentido si es que hay un modelo económico que nos propone un objetivo y unas estrategias que nos garanticen que vamos a recuperar esos niveles anteriores de salarios como estos países que superaron. Ahora está mejor que antes. Nos pasará lo mismo a nosotros. La pregunta es si tendremos nosotros la perspicacia, el liderazgo, la disciplina para superar la crisis del petróleo, de la economía, de la salubridad y recuperarnos hasta ponernos mejor que antes. Yo creo, como dijo casualmente Gabriela, que el empresario ecuatoriano tenemos en nuestro ADN el superar la adversidad y el trabajar. Y que esta pandemia nos ha dejado grandes lecciones, oportunidades y retos, compromiso, empatía, transformación, corresponsabilidad. Justo lo que decía también Mónica, creo que tal vez nos hizo bien, porque comenzamos a valorar cosas que antes no valorábamos. Y eso era importante, valorar la familia. Creo que una de las cosas que hoy en día deberíamos de reforzar para beneficio de todo el país es la educación, que tengan igualdad de oportunidades para la educación desde el más pobre hasta el que tiene algo, pero una buena educación, una educación de calidad. Y en eso estamos trabajando. Tenemos que hacer consensos. Y en esos consensos con la sociedad civil, con el gobierno, con los empresarios, cada uno tendremos que hacer algún sacrificio, porque tenemos que tratar de buscar el bien mayor. Casualmente también tenemos que fortalecer como sea la dolarización, que es tan importante. Necesitamos los apoyos industriales, la agricultura, la exportación, apoyos, digamos, a las pymes y pues el financiamiento. Y finalmente le quiero decir una frase que me pareció muy bonita, que la dijo el otro día, hace unos 2 días, casualmente la dijo el presidente del Fondo Monetario, Luis Alberto Moreno. Dijo, hay que olvidarse del mundo que hubo y necesitamos construir este mundo nuevo, este mundo de principios, de valores, de educación, de esfuerzo, de corresponsabilidad, de consensos. Ese es el mundo que hoy necesitamos construir y que lo podemos hacer. Está en nuestras manos. Muchas gracias a todas las participantes, a nuestras invitadas por sus lúcidas respuestas y mi agradecimiento también a todos los participantes en este programa. Buenas tardes. Gracias a todos ustedes. Gracias. Bueno, damos por finalizado este conversatorio sobre las empresas post-COVID-19 que ha enriquecido tanto a la programación de eventos de la Cámara de Comercio de Quito. Agradecemos a nuestras panelistas invitadas, Isabel Novoa, Gaby Sommerfeld y Mónica Heller, y por supuesto a Lolo por su magnífica moderación. Quedamos muy contentas con el panorama tan optimista que ellas nos muestran. Gracias también a esta estupenda audiencia que se ha conectado el día de hoy. Buenas tardes y buen fin de semana para todos. Gracias. Aquí se